Pues antes de ver los niveles para IAG, Farmamar y bueno, pues vamos a ver todas las acciones del IBEX, pero ya tenemos el cierre semanal del IBEX, entonces vamos a ver lo que ha hecho. La verdad que en el gráfico diario me gusta que esté respetando esta zona. Tengo mis dudas, creo que finalmente quizás quiera visitar estos entornos de los 7.914, este antiguo soporte zonal de los 7.850, pero es que por el momento el precio está respetando este soporte. Me llama la atención que todo el mundo sea tan bajista, que todo nos indique ya, bueno, pues que viene una caída fuerte en bolsas, en índices americanos y demás. Pero me llama la atención que el IBEX esté respetando este nivel, porque el IBEX muchas veces hace de indicador adelantado y me extraña que mientras otros índices se están mostrando muy bajistas, rompiendo incluso soportes de medio plazo, el IBEX está respetando por el momento este nivel. Que la próxima semana viene y rompe en diario este zonal, ya digo, yo vigilaría estos entornos entre los 7.860 y los 7.900 puntos, pero por el momento, ya digo, está en un nivel de soporte, y es que en soporte normalmente lo que se busca es rebotes del precio. Dicho esto, resistencia continúa prácticamente en el mismo zonal que habíamos detallado. La resistencia fuerte está en entornos de los 8.494 puntos. Quizás un nivel de control, los 8.390, es el 38,2 de los retrocesos, pero ya digo, para volverle a pedir fuerza tiene que romper la media de 133 sesiones, tiene que superar estos niveles el IBEX para volver a mostrar fuerza en el movimiento. Cortísimo plazo, quizás por calcularos niveles para vigilar más en el corto plazo, quizás desde este hueco bajista justo atacado este zonal en torno de los 8.164 puntos, y mejor aún ver superar los 8.252 puntos. Mientras no se vean cierres por encima de esos niveles, puede aparecer la presión bajista, es decir, pueden aparecer nuevamente los movimientos a la baja en el IBEX en estos niveles. Por eso lo interesante, ver un rebote fuerte, verle superar este zonal de los 8.514 puntos. Lo va a hacer en 3 sesiones, ojalá. Normalmente no es así, normalmente ahora habrá quizás un movimiento de consolidación, ver si quiere romper estos mínimos, pero superación de estos niveles sí que me haría ya mirar a estos entornos de los 8.500 puntos. Vale, como digo, vamos a ir viendo todas las acciones una a una, porque bueno, pues iba a hacer yo el repaso y lo voy a compartir con vosotros, aparte de ver la cotización de IAG y Farmamar, que las veremos, sé que sois muchos los que seguís estas acciones. Bueno, pues vamos a ver todo el IBEX. En Acciona me llama la atención esta proyección, es decir, si cojo esta onda a la baja, yo la proyecto a este zonal, está justo en un nivel de soporte, un nivel de proyección bajista, los 176 euros. Por el momento no hay cierres por debajo de ese nivel, sí que ha penetrado el zonal, cierres por debajo de este mínimo de los 174 puntos o 174 euros, perdón, me llevarían ya a vigilar este antiguo nivel de soporte que os habíamos detallado tras atacar los 194 euros, entornos entre los 167 y los 169. Este es un zonal de control, es un zonal en el que debería aparecer la presión alcista si Acciona quiere mostrar fuerza. En Acerinox, un tanto de lo mismo, curioso porque se rompía este nivel de resistencia, es decir, todo nos indicaba que el precio podía incluso volver a atacar los 12,87, pero por el contrario, fijaros que giro rompía incluso el soporte de corto plazo, estos entornos de los 11,29, no lo habíamos analizado más tarde, pero si proyectamos ahora este movimiento a la baja, está también en un 161,8, también una zona de toma de control en torno de los 10 euros, curva de media de más, 61,8 de los retrocesos, y la proyección del 100% vuelve a apuntarnos al antiguo nivel de soporte este zonal. Vamos a adaptarlo a estos niveles en torno de los 8,40, con lo cual primer nivel a vigilar, ver si aquí aparece el rebote, y por el contrario, si muestra predisposición bajista, caída a los 8,54. Resistencias que podemos plantear, vamos a utilizar este mismo FIBO, vamos a utilizar este nivel, y me fijaría en la media de 133 sesiones y 38,2, zonal de los 10,94 euros, nivel a batir en Acerinox. En ACS Construcciones, bueno, pues teníamos un fuerte impulso alcista, habíamos proyectado ya ondas, proyectábamos en este zonal, se superaba, le pedíamos superar los 24,60 para confiar en ataque al origen, a los entornos de los 27 euros, así lo hizo, y ahora mostrando pendiente bajista en el corto plazo, es decir, en medio plazo viene de aguantar este nivel de soporte, es decir, está mostrando fuerza, y bueno, pues cosas que me gustarían: que no se pierda el zonal de la media de 133 sesiones, este zonal de curva, entornos entre los 22,44 y los 22,89,
y a la vez por proyección de onda puede volver a caer al nivel de soporte, es decir, puede seguir en este rango lateral, por eso hay que pedir superación de máximos. Cortísimo plazo, resistencia en los entornos de los 25,11 para la cotización de ACS Construcciones. Continuamos viendo acciones del IBEX 35. AENA, ya decíamos que había funcionado el soporte, aparecía un rebote fuerte, atacaba nuevamente el zonal de resistencia, pero continúa sin romper niveles de resistencia, es decir, sigue encapsulada en este movimiento lateral, no ha conseguido romper ni niveles de resistencia ni tampoco niveles de soporte, es decir, se mantiene en estos entornos y por el momento pues sí, movimiento muy lateral. Importante ver cierres por encima de los 155, 153, estos zonales es la resistencia a batir, puesto que ya nos ha dejado mechas, y soporte en torno de los 122 euros. Como veis, los movimientos normalmente sí engañan y hacen quiebros y demás, pero al final normalmente o se visita el zonal de soporte o se ataca la resistencia, pero de ahí por el momento no salen las acciones de AENA. En Almiral marcábamos un nivel de soporte a corto plazo a no perder, pedíamos que no perdiera estos zonales de los 11,12 y ya detallábamos que la pérdida de ese nivel podía llevar a atacar estos mínimos y que muchas posibilidades de atacar los entornos de los 9,56, muy cercano al soporte de medio plazo. No sé si os lo estoy tapando yo, pero es este zonal de soporte de medio plazo. Por el momento, respetando este nivel, interesante que aparezca la fuerza, porque ahora el movimiento, bueno, pues sí, ha sido un movimiento brusco a la baja tras romper el nivel de soporte y resistencia en el movimiento actual a toda la onda zonal de los 11,77. Hay que batir estos niveles mientras no veamos cierres por encima de este nivel. Peligroso los rebotes. Sí, como digo, rebotando desde niveles cercanos al soporte de medio plazo, pero puede también querer penetrar estos mínimos y caer incluso a entornos de los 8,66, con lo cual yo lo que le pediría es batir resistencias, batir esos 11,75 y en el cortísimo plazo me fijaría en este zonal. Aquí van a venir las medias, zonal de los 10,79 euros para la cotización de Almiral. Continuamos avanzando en el IBEX 35, vemos la cotización de Amadeus. Y en Amadeus movimientos muy similares a lo que hemos comentado en AENA, es decir, continúa en un rango, continúa enrangada en estos zonales, resistencia en los 68,25, ya os alertábamos que si no se superaba ese nivel se podía volver a caer al soporte, así ha sido, y vuelve a caer en torno de los 50,70. Por debajo de ese nivel, si aparece una vela quizás penetrante, si quieren mandar al IBEX a niveles más bajos, vigilaría los 46,85, es el siguiente de los niveles de soporte, curva de media de 133 sesiones aquí, antiguo zonal del 61,8, pero ya digo, muy enrangada. Mientras no veamos rupturas de niveles de resistencia, los rebotes, como vemos, se van frenando. Habíamos marcado esta directriz, no pudo funcionar mejor y por el momento, bueno, pues presionando a la baja el precio. Si la proyectamos aquí ahora estos mínimos, fijaros que nos apunta en torno de los 47,50 también, con lo cual vigilaría ese nivel en caso de caer las acciones de Amadeus a esos entornos. Resistencias de corto plazo creo que no merece la pena, puesto que hay que ver superar las medias, cerrar estos huecos bajistas. Tenemos un rebote en la última sesión, prácticamente en el nivel de soporte de medio plazo. Vamos a ver si quiere nuevamente lanzar el ataque a resistencia, pero bueno, venga, vamos a marcar unos niveles de resistencia de corto plazo por bueno, pues marcar nivel de onda intermedia, porque es que estos mínimos son más bajos. Por eso lo comento, que mientras no veamos superar media y estos máximos es complicado aventurarse. Quizás cierres por encima de los 55,58 podrían bueno, pues despejar el movimiento al alza, despejar nuevamente el movimiento hacia esos máximos y a la vez sí, el zonal que he detallado, entornos entre los 55,40 y los 55,88. Hay que pedirle superación de ese nivel a la cotización de Amadeus. En ArcelorMittal, movimiento que apunta a querer visitar el soporte que marcábamos, atacaba estos zonales de resistencia, se detenía aquí al precio, ya decíamos que había que pedirle superar estos máximos, teníamos incluso una proyección en los 35,50, pero por el momento vuelve a detenerse en este nivel de máximos, parece estar mostrando también un rango lateral. Por debajo de los mínimos vigilaría el zonal de los 22,94 como soporte fuerte y zonal a no perder. Por debajo me fijaría en los 20,26 y ahora en el cortísimo plazo, es decir, en este movimiento a la baja, deberíamos calcular desde máximos porque ha tocado prácticamente mínimos. Volvería a fijarme en los 27,74 como nivel de resistencia y por encima nuevamente este zonal de máximos inmediatos en torno de los 30 euros por título de ArcelorMittal.
En Banco Sabadell se atacaba la resistencia exacta, es decir, calculábamos este soporte en los 0,67. Fijaros que recupero el gráfico según os le dejé y desde aquí aparecía el rebote para atacar esa resistencia. No hay cierres por encima de esa resistencia, es el nivel a batir, ya nos lo ha dejado el precio, pero muy bien este apoyo en la media de 55 sesiones. Por debajo volvería a fijarme en los 0,67, pero soporte de corto plazo estos 0,75 donde parece que está apareciendo la presión alcista. Bankinter, la banca, pues sí, tras la subida de los tipos de interés, imagino que muestre un sesgo más alcista, ya lo iremos viendo, pero bueno, se ha vuelto a atacar el zonal de máximos, los 6 euros por título, aquí ha aparecido la presión bajista, y si adaptamos ya a este movimiento, es decir, a estos máximos que tenemos en la cotización de Bankinter, el apoyo ha sido perfecto en el 38.2. Fijaros, aquí tenemos el 38.2, aquí apoyado, hacia aquí, hacia estos niveles viene la media de 133 sesiones, pero insisto, esto es un rebote en un nivel de soporte. Ahora hay que pedirle superación de máximos, hay que pedirle cierres por encima de los 6,25 a la cotización de Bankinter. Por el momento, ya digo, mostrando predisposición alcista. BBVA rompía los niveles de soporte, ya decíamos que la pérdida del 38.2 podría llevar al precio a atacar los 4,62 y muchas probabilidades de querer caer a los zonales de orígenes si no se rompía el nivel de resistencia en la media de 133 sesiones. Fijaros que aquí se detenía la cotización y movimiento a la baja brusco para atacar la media, para atacar el origen zonal de los 4,15 euros. Por debajo de este nivel teníamos una proyección bajista en los 3,80, la vigilaría si no consigue lanzar un rebote mayor, y para eliminar esa proyección que hay que pedirle ahora en el corto plazo, bueno, pues superación de la media de 55 sesiones, 38,2 en torno de los 4,83 euros. Mientras tanto pueden aparecer rebotes, sí, pero también puede aparecer la continuidad bajista hacia los 3,79. No obstante, tiene una corrección muy buena en ondas ABC y si aguantan estos mínimos, si aguanta este zonal, podemos decir incluso que ha hecho 5 ondas, el A, B, C, D y la onda E, pero entonces vamos a pedirle que supere la media de 133 sesiones y por supuesto que supere sus máximos previos. CaixaBank, también banca española, más cerca de sus propios máximos. Movimiento que habíamos calculado, habíamos proyectado hacia estos entornos de los 3,55. Si ajustamos con el dividendo, fijaros que ha dado exacto el movimiento, es decir, ha venido a estos entornos de los 3,47, pero deteniendo en ese nivel, es decir, ha lanzado aquí un primer retroceso. Y en el movimiento actual, bueno, vamos a utilizar esta misma onda, puesto que la tenemos calculada. Yo me fijaría en este zonal, estos entornos, no permitiría cierres por debajo de los 2,95, al venir tan cerca a la media de 133 sesiones, me fijaría en la propia media, pero si el impulso lleva fuerza, no debería perder ya estos niveles, este zonal. Cortísimo plazo, que creo que es el nivel que está utilizando en este impulso, fijaros cómo apoyado en el 50% de los retrocesos, coincidente además con la media de 55 sesiones. Entonces ese es un nivel clave en el corto plazo. Por debajo de ese nivel pasaría a vigilar los entornos de los 2,94. Lo interesante, romper niveles de resistencia, romper los 3,51 y atacar quizás niveles que podemos sacar de manera proyectiva. Si cogemos toda esta onda principal, es decir, este movimiento al alza, vamos a ver qué niveles nos daba. Creo que era la proyección que habíamos dado, vale. Proyectando una tercera onda puede incluso atacar en torno de los 4 euros por título para la cotización de CaixaBank. Celnex, la analizábamos recientemente, decíamos que estaba atacando un nivel de soporte, pero os citábamos dos resistencias. De hecho, decíamos, si el impulso lleva fuerza que rompa los 44 y 46 euros, no lo consiguió, y marcábamos un soporte tras perder la zona de los 43 euros. Decíamos, si no aparece rebote en los 40,58, muchas probabilidades de atacar el origen y el antiguo zonal de soporte entre los 37 y los 39 dólares, los 39 euros, perdón. Ha atacado prácticamente el origen, aquí aparece nuevamente el rebote. Se trata de un soporte de medio plazo, pero precaución mientras no veamos romper resistencias. Voy a utilizar este mismo FIBO para no emborronar el gráfico. Precaución mientras no veamos superar los 42,50. Aquí van a venir las medias, puede ser un objetivo al rebote que estamos viendo, quién sabe. Pero bueno, pues resistencia de cortísimo plazo en los 39,40, con lo cual dos niveles a vigilar, dos niveles a batir. Vamos a ver si el rebote quiere coger fuerza y atacar estos niveles de resistencia.
Sí, Automotive también en el IBEX 35, exacto el nivel de resistencia, es decir, se venía directa a este zonal de los 24,78 y aquí aparecía la presión bajista. El rebote desde soporte increíble, es que el nivel ahí le tenéis, ahí aparecía el rebote para superar la primera resistencia, se despejaba el camino alcista a la siguiente y por el momento ahí se ha rechazado al precio. ¿Qué calcularía yo ahora? Niveles de soporte de corto plazo. Fijaros, en este movimiento está prácticamente o ha atacado prácticamente el 38,2, zonal de los 22,52. Interesante este nivel porque la pérdida de este nivel podría incluso llevar a entornos de los 21,06 e incluso al zonal de curva de media en los 20,28. Con lo cual vamos a ver si aquí aparece el rebote, porque si aquí aparece el rebote en el 38,2 y se superan máximos, lo más probable es atacar los 28,70 nuevamente. En Enagas teníamos marcado una proyección alcista, se ha quedado muy cerca al precio, sí que funcionó el nivel de soporte de los 17,67 y en las posteriores ondas realmente los retrocesos fueron mínimos, no alcanzó casi ninguno de los niveles de soporte planteados. Vale, en todo el movimiento al alza, es decir, en el impulso que estamos viendo, esta era una proyección excepcional. En el movimiento que estábamos viendo me centraría o me fijaría en el 38,2, zonal de los 20,51. Este es el soporte de corto plazo para la cotización de Nagas y por debajo mantendría este nivel de soporte, el 61,8, en tornos de los 19,48 como soporte de medio plazo, nivel a no perder. Interesante también lo que haga aquí en la media de 133 sesiones, es decir, si aparece un movimiento brusco hacia los 20 euros, interesante ver si aquí aparece la presión alcista y se recupera el soporte. Pero por el momento retrocediendo desde cerca de la proyección alcista, no la ha alcanzado exacta, sí que tiene ruptura de resistencias y está apoyando en la media de 55 sesiones, por lo que la predisposición es alcista. Endesa apoyando perfectamente ahora en la media de 133 sesiones. Puede querer visitar la curva, puede querer visitar estos mínimos entre los 18,60 y los 18,88, pero tenemos rebotes de soporte de medio plazo. Lo interesante quizás, vamos a ver si cogemos toda la onda, es decir, todo este movimiento al alza, pues sí, el 50% de los retrocesos a mi ver, esto es un soporte de medio plazo, es el nivel a no perder. Vamos a ver si aquí aparece la presión alcista, porque recordad que este era un zonal de resistencia que os marcábamos, que os delimitábamos y por el momento está pesando sobre la cotización. Cierres por debajo de los 18,70 me alertarían incluso de un movimiento hacia el origen, con permiso de los 18,41, que es el 61,8 de los retrocesos de todo el movimiento al alza. Entonces, nivel a vigilar los 18,85 y nivel a batir los 20,99. Entre medias, complicado aventurarse, pero vamos a ver si estas curvas de media y este nivel de soporte quieren lanzar un rebote en la cotización de Endesa. Ferrovial, pues tenemos una posible formación de hombro cabeza a hombro peligrosa, no ha conseguido batir niveles de resistencia, marcábamos este zonal de los 25,83. Cierres por debajo además del nivel de soporte, no dejaba cierres realmente. Fijaros, este zonal nos dejaba ya unas mechas y por el momento se está respetando ese nivel. Precaución mientras no se rompa la resistencia, yo le pediría más bien superar los 25,99 para volver a confiar en una onda al alza. Por el momento, ya digo, presión bajista en estos zonales, en la curva de media, no me gusta que se esté girando la curva de media, con lo cual hay que pedirle superación del nivel de resistencia. Fluidra, ya decíamos que no nos gustaba el gráfico, que se había roto este nivel de soporte de corto plazo, que si la cotización de Fluidra llevaba toda la fuerza que estaba mostrando, lo suyo era que no perdiera estos niveles de soporte, los perdía, ponía en juego además el zonal de los 26 euros, también lo perdía y ya os habíamos detallado que podía incluso caer en los 19,15. Por el momento continúa la presión bajista y es que yo creo que no hace falta marcar niveles. Fijaros las medias que nosotros utilizamos, la media de 55 sesiones, como viene actuando de resistencia dinámica, es decir, viene frenando cualquier ataque. Superación de la media o de este zonal de los 25,22 me alertaría de un ataque a la media de 133 sesiones, los entornos de los 28,20, pero es que ese recordad que es un nivel de resistencia y es el zonal a batir. En el movimiento actual, punto de control los 27,26 es una nueva resistencia, coincide con la media de 133 sesiones, vamos a ver si quiere aparecer un rebote hacia ese nivel, pero el problema es que aquí va a pesar la media de 55 sesiones o ha venido pesando y es el primero de los niveles a batir. Por debajo, ya digo, zonal de los 18,86 como soporte para Fluidra, ese zonal que tenéis marcado.
Grifols, curioso cómo atacaba la resistencia, se paraba prácticamente en la directriz. Comentábamos que tenía cierres, pero al dejar estas mechas siempre os decimos hay que ver direccionalidad, hay que ver una ruptura de resistencia y direccionalidad. No era así, el precio se movía a la baja tras romper esta resistencia, sí que se atacaba el zonal de los 20 euros, pero ahora mostrando bueno, pues movimiento a la baja. ¿Qué soportes podemos marcar a la onda al alza? Es decir, a este movimiento alcista que hemos visto, podemos fijarnos, tenemos cierres por debajo del 38.2, no hay direccionalidad, digo lo mismo, y además aquí estaba la media de 55 sesiones, con lo cual voy a dar el beneficio de la duda a este soporte. Vamos a ver si aquí quiere aparecer ahora el rebote, tiene buena vela la última, pero por debajo de ese nivel, es decir, si aparece la direccionalidad a la baja, se pierden los 17.46, muchas posibilidades de atacar este antiguo zonal de soporte en entornos entre los 16.40 y los 16.50. Resistencia en cortísimo plazo para el que quizás quiera operativa de más corto plazo, gráfico horario, bueno, resistencia de corto plazo en los 18,55 y por encima ya me fijaría en la propia resistencia zonal de los 19,23. Vamos a ver si quiere aparecer un rebote hacia estos 18,55 euros y ya digo que esta es la primera resistencia a batir, el primer nivel a vigilar en la cotización de Grifols. En Iberdrola pues habíamos marcado un nivel de soporte que por el momento se ha visitado, ha caído a estos entornos de los 9,80, teníamos ruptura de resistencia, ya decíamos lo ideal es que si el impulso no habíamos actualizado al último movimiento, pero ya decíamos que si el impulso lleva fuerza, siempre lo decimos, interesante no perder la media de 55 sesiones y peor aún ver cierres por debajo del 38.2, con lo cual en el movimiento actual me fijaría en todo este zonal 61.8, curva de media de 133 sesiones, entornos entre los 9.80 y los 9.56. A mi ver, nivel a no perder, nivel en el que debería aparecer la fuerza y obviamente no le permitiría cierres por debajo de los 9.39. Estropearían mucho el gráfico, tenemos ruptura de resistencias, vamos a ver si quiere aguantar la media de 133 sesiones y bueno, pues el que quiera o prefiera esperar a una ruptura de resistencia de corto plazo, los 10,69. Esa es la resistencia a vigilar ahora en las acciones de Iberdrola. Por debajo de este nivel, los 10,45. Por cierto, no sé si le has dado ya me gusta al vídeo, si te has suscrito al canal, si te gustan estos vídeos, házmelo saber en la parte de comentarios, pero nivel de corto plazo a batir, los 10,42 euros en la cotización de Iberdrola. Vale, nos quedamos hasta sin aire, aguantamos y avanzamos sobre el IBEX 35. Vamos a ver la cotización ahora de Inditex. Nos quedan unas cuantas acciones. Pues justo el nivel de resistencia que os marcábamos, el zonal de los 23,86, es el que está pesando la cotización de Inditex. Recordad que nosotros el soporte os decíamos que sí, que la caída o cuando veíamos romper el zonal de los 23,45 decíamos que podía incluso caer a los 17,50. Visitó exacta esta directriz, esta antigua directriz bajista, los 18,09, aparecía el rebote y nosotros decíamos puede tener un objetivo en los 24 euros. Así se dio el movimiento, así lo ha hecho la cotización de Inditex. No me gusta que me dejara ahí pendiente de visitar ese nivel, pero por el momento mostrando presión alcista y atacando niveles de resistencia. Fijaros que no ha conseguido batir la media de 133 sesiones, con lo cual en el medio plazo precaución y actualmente en un nivel de soporte importante, 38.2. Cierres por debajo de, voy a decir, los 21,48 me alertarían de un ataque a la media de 55 sesiones, los 20,80, pero zonal a no perder, zonal a vigilar, zonal de soporte fuerte, en tornos entre los 20,17 y los 20,44 para la cotización de Inditex. En Indra también veíamos un movimiento al alza fuerte, habíamos marcado un nivel de resistencia por el origen de movimiento, fijaros cómo se visitaba en torno de los 11 euros, de hecho le pedíamos superar la propia resistencia de corto plazo, así lo hizo y ya decíamos que podía tener un objetivo en los 11 euros por título. Hay que pedirle cierres por encima de los máximos, pero no podemos negar que viene mostrando presión alcista en el corto plazo. Soporte me fijaría en este zonal, los entornos de los 9,96 euros y por debajo de ese nivel vigilaría tanto el zonal de las medias como el 50% de los retrocesos, en tornos de los 9,45 euros. Pero insisto, lo ideal es que no pierda el 38.2, antiguo zonal de resistencia, en torno de los 9,94 euros. Lo ideal es que aquí aparezca el rebote ahora fuerte y se consiga romper esa resistencia de los 11 euros para así atacar en tornos de los 12,32. Inmobiliaria Colonial, muy castigada, ha perdido los mínimos previos, acercándose ya al antiguo zonal de soporte de medio plazo, en tornos entre los 5,90, los 6 euros y los 5,74.
no conseguía romper el nivel de resistencia que alertábamos, zona de los 8.45, sí, aparecieron rebotes, pero ya os decíamos, precaución mientras no se rompa este zonal de los 8.50. Fijaros que aquí aparecía nuevamente la presión bajista. Si proyectamos ondas, es decir, si cogemos este movimiento a la baja y lo proyectamos ahora en este rebote que veíamos, fijaros que se ha perdido el 61.8 y ya tenemos incluso una proyección bajista, un zonal a vigilar en entornos de los 5.76, 6 euros, antiguo zonal de soporte, con lo cual por el momento parece estar mostrando ese camino bajista, que queremos buscar niveles de resistencia o zonas a batir, niveles que podrían alertarnos de que pueda venir un movimiento mayor, la superación de los 7,16, mientras no veamos cierres por encima de los 7,16, precaución, que aparece un rebote ahora, pues puede tener ese objetivo en los 7,15 y resistencia también a batir, zonal de los 7,75, 7,86, zonal de medias y 61,8 de los retrocesos de este movimiento a la baja, con lo cual ese es el nivel a batir en el corto plazo, muy cercana a la resistencia de medio plazo, pero ya digo que la presión por el momento es bajista. IAG, pues muy feo el movimiento, feísimo, es decir, sí, los movimientos, nosotros alertábamos del soporte en el zonal de 1.34, nadie lo hacía, solo este canal, aquí aparecía el rebote. Me gustaría también que me lo dejes en la parte de comentarios si te gustó ese nivel, que le des al me gusta al vídeo, lo compartas en redes sociales y foros y por supuesto te suscribas al canal si no eres suscriptor. Pero apareció el rebote y decíamos, puede haber un objetivo en los 1.63, siguiente zonal los 1.85, objetivos conseguidos, pero no se conseguía superar resistencias. De hecho, en el movimiento a la baja ya decíamos, lo ideal que si el impulso lleva fuerza no pierdan los 1.67. Se perdían en cierres diarios, se despejaba el camino bajista hacia los 1.47, 1.48 en estos zonales, pues sí, lanzó pequeños rebotes, pero ya os decíamos, si esos rebotes son sinceros y van a llevar fuerza, tiene que romper los 1.57 y los 1.64. Como veis, funcionaron las resistencias, es decir, el precio no consiguió batir estos niveles y nuevo movimiento a la baja. El peligro que se está atacando ya el zonal de soporte que habíamos delimitado, sí, tiene tan solo un cierre por debajo de ese nivel de soporte. Vamos a ver si realmente aparece un rebote, porque si no, la continuidad bajista nos puede llevar a perder el euro, como ya habíamos alertado hace tiempo. Digo esto porque, bueno, pues muchas veces no gusta que se marquen resistencias, no gusta que se diga que viene un movimiento a la baja, pero es que igual que yo, cuando veo que puede venir un rebote, os lo digo, igualmente, bueno, suelo alertar cuando hay un nivel de resistencia. Por proyección de ondas ya hemos calculado incluso un posible ataque a estos entornos de los 1,07 y 1,02 euros, es decir, un movimiento a la baja feo, con lo cual yo en el movimiento actual, vuelvo a insistir, hay que pedirle superación de resistencia. Ahora mismo puede aparecer un rebote hacia los 1,50, pero resistencia clave, nivel a batir, importante batir sobre todo este zonal de los 1,56, 1,58, antigua resistencia y máximos previos, y como digo, un ataque a los 1,50 sería simplemente un rebote dentro de la tendencia bajista y podría mostrar continuidad bajista a la cotización de IAG. Interesante ver estos mínimos, interesante que no aparezca direccionalidad bajista, porque estamos por debajo de un nivel de soporte que pocos habían detectado, pero que dio un rebote muy bueno en la cotización de IAG. Laboratorio Robi, aún recuerdo cuando Bankinter no me dejó bueno, pues entrar en este zonal de los 44 euros, sí, falló la plataforma, tenía marcado este nivel de soporte y bueno, pues aparecía el rebote incluso al objetivo que habíamos planteado en entornos de los 74 euros. Objetivos superiores sí, en entornos de los 84, pero está pesando la resistencia y encima hemos roto un nivel de soporte de corto plazo, con lo cual caída a este nivel de soporte es el zonal que está atacando, tiene los cierres prácticamente en ese nivel, es decir, habría que mirarlo con lupa, tenía aquí estos mínimos, vamos a ver si aparece el rebote y mejor aún, como solemos decir, si la cotización viene de romper soportes y ahora quiere mostrar fuerza, lo primero que tiene que hacer es en un rebote cerrar por encima de estos 62 euros por título de Laboratorio Robi. Mientras tanto, precaución, si la presión es alcista, la tendencia principal es alcista, pero venimos de romper la media de 133 sesiones y atacar un segundo nivel de soporte, con lo cual ahora hay que pedirle fuerza, superación de estos 62 euros
y además medio plazo, llamadle como queráis, zona a batir en torno de los 68 euros. Esta es la resistencia clave y superar este nivel sí que podría estar alertándome ya de ese posible movimiento hacia los 84 euros en la cotización de laboratorio Robi. En Mafre, un tanto de lo mismo, se atacaba el nivel de resistencia, el precio retrocedía desde el nivel de resistencia, atacaba soporte y rebotando nuevamente desde este zonal de soporte de los 1,60 euros. Por el momento no podemos decir mucho más, es decir, este es el soporte de medio plazo, se está mostrando en rango lateral, creo que es bobada lanzar retrocesos de Fibonacci, vamos a verlo, bueno, por citar que está respetando el 61,8 estos niveles, pero bueno, lo interesante, como ya dije en anteriores vídeos, es batir este zonal de los 2,02 euros, antigua resistencia además, coincidente con una proyección, y mejor aún verle lanzar esa proyección hacia los 2,13 e incluso los 2,50 euros, pero mientras no se superen máximos o no veamos al menos cierres por encima de los 1,77, pues a vigilar niveles de soporte. Meliá Hoteles asistía a una brusca caída, rompía además bueno, pues con nocturnidad y alevosía la media de 55 sesiones, siempre lo hacen así, curiosa bueno, pues esa lucha transparente entre oferta y demanda, los movimientos se dan por la noche cuando no hay mercado, pero sí, rompía la media de 55 sesiones para atacar directamente el zonal de la media de 133. Por marcar niveles o por lanzar los retrocesos de Fibonacci, yo creo que las medias están siendo muy claras y son las que están marcando, fijaros cómo coincide, ¿no? 61,8 en la media de 133, ese es el soporte, y a la vez ahora en el corto plazo nivel a batir este zonal de los 7,11 euros, esa es la resistencia de corto plazo, ahí ahora mismo puede tener un objetivo a este rebote que estamos viendo si aguantan estos mínimos. Si perforase estos mínimos, cierres por debajo de los 6,19, me alertaría incluso nuevamente del movimiento hacia los 5,45. Superación de los 7,18 despejaría en el camino alcista hacia este origen, zonal de los 7,76, y con permiso de este nivel posible ataque nuevamente a la directriz en torno de los 7,98 euros. Merlin Properties, que sí nos funcionó perfecto el nivel de soporte que detallábamos, este zonal de los 8,42, pero nosotros le pedíamos superar este zonal de los 11 euros. Fijaros el movimiento, cómo se os marcó este nivel, se marcaba un objetivo y prácticamente visitado al TIC. Aquí aparecía la presión bajista, rompía el soporte de corto plazo, fijaros, con lo cual al romper soporte de corto plazo hay que pedirle superación de máximos para que muestre fuerza. No lo conseguía y como veis cayendo a este a este siguiente nivel de soporte zonal o entornos entre los 9,40 y los 9,50. Este es un soporte a no perder, interesante no perder estos niveles, ya que la pérdida de este zonal nos llevaría nuevamente o podría llevar a la cotización de Merlin Properties a atacar los 8,37. Cortísimo plazo, nivel a batir por la cotización de Merlin Properties, zonal de los 10,47, 61,8 y curva de la media de 55 sesiones. Corto plazo vigilaría la media de 133, este zonal en tonos de los 10,05 euros en Merlin. En Naturgy, pues sí, teníamos marcado un nivel de resistencia, se atacaba, se ha movido por el gráfico porque realmente creo que está aquí, fijaros cómo apunta aquí el 61,8, esta es la resistencia que yo pedía batir, justo se detenía en estos niveles, le pedíamos superar este zonal, dejaba aquí estas velas, no aparecía direccionalidad y como veis, bueno, pues retroceso en la cotización de Naturgy. Yo me fijaría en la última onda, me fijaría en este nivel, tiene un ataque al 50% de los retrocesos y ahora un ataque de esta magnitud llevaría incluso a poner en juego la media de 133, con lo cual yo no le permitiría cierres por debajo de los 25 o 28. Ha atacado además la media de 55 sesiones en el movimiento a la baja. Dejadme ver una cosa, está en los 28,29. En principio está mostrando predisposición alcista, respetando la media de 133 sesiones, pero hay que pedirle fuerza, hay que pedirle superación de esos máximos previos. Trataría este como nivel de soporte, por debajo sí los 24,68, pero no me gusta, que ya se situaría por debajo de la media de 133 sesiones y todo me alertaría sino de una nueva caída al origen a los entornos de los 21,54. Interesante ante todo, repito, ver cierres por encima de estos máximos, ver cierres por encima de los 29,90. Farmamar, pues sí, el otro día un comentarista me daba las gracias por este nivel que marqué, porque tras atacar esta resistencia se movía a la baja el precio, respetaba soporte y os decíamos, vale, sí, rebote,
pero si Farmamar lleva fuerza, vamos a ver si consigue romper los 74 euros en cierres. No solo no lo consiguió, sino que fijaros aquí cómo aparecía la presión bajista. ¿Teníamos resistencias superiores? Sí, porque nunca sabes lo que va a hacer el precio. Entonces yo planteaba que rompe este zonal de los 74, 75 euros, entonces sí, posible movimiento hacia los 84, pero es que aquí apareció la presión bajista. ¿Y hacia dónde? Pues nivel que teníamos planteado, zonal de los 59 euros, y aquí ha aparecido en un primer momento el rebote. Interesante no ver cierres por debajo de los 58,08, esta antigua directriz, poniendo en juego la media de 133 sesiones, pero me gusta que muestra pendiente alcista, con lo cual vamos a ver si está queriendo formar un suelo de medio plazo. Difícil aventurarse en estos momentos, pero por ahora respetando este nivel de soporte. ¿Qué le pediría yo en cortísimo plazo? Bueno, pues calcularía estos retrocesos de Fibonacci. Pilla lejano, queda cerca de lejano porque es la media de 55 sesiones, 61,8, pero vamos a ver en un primer momento cómo se comporta en este zonal, en los entornos de los 65 o 66 euros por título de Farmamar. Esta es la primera de las resistencias a batir. Superación de este nivel despejaría el camino alcista hacia los 70-71 euros por título de Farmamar. Por el momento tan solo rebote, vamos a ver si coge fuerza el impulso. MACD situado por debajo de cero y muy castigados los indicadores, pero no han mostrado debilidad, no han caído a niveles de sobreventa. En red eléctrica, bueno, pues impresionante el nivel, ¿no? Se marcaba en esta onda este posible nivel de soporte. Tras ver un ataque al zona de los 18 euros, se decía puede querer visitar los 17,47, y por el momento aquí está apareciendo el rebote. Posible objetivo los 22,13 a la superación de máximos. De hecho, hemos conseguido romper niveles de resistencia. Ha mostrado direccionalidad, con lo cual yo ahora le pediría fuerza. No sé si merece la pena marcar resistencia de corto plazo, pero bueno, hay que ver superar la media de 55 sesiones coincidente con estos máximos en torno de los 19,11, y esa podría ser una primera señal de que se quieren atacar incluso los 22 euros. Zonal de soporte funcionando, rebotando justo en un nivel de soporte que os hemos marcado en el canal, la curva de media, y zonal de los 17,51. ¿Que se pierde este nivel en cierres? Pasaría ya a vigilar estos entornos de los 15,94, 16,25 como antiguo zonal de soporte. En Repsol, bueno, pues muy en boca de todos las subidas de la gasolina y bueno, pues todos esos movimientos en los precios del petróleo, pero curioso, Repsol, sí, tras superar este nivel de objetivo, el zonal de los 14,66, se atacaba incluso en torno de los 16,20. Nosotros ya hemos alertado de que puede aparecer un movimiento hacia los 17,86. Pero bueno, pues en esta última onda, si calculamos soportes, fijaros que teníamos detallado este zonal, los 13,68, debemos adaptarlo ahora y extenderlo hasta los 13,32. Ese es un primer nivel de soporte a vigilar, y por debajo pasaría a vigilar los 12,36. Vamos a ver si aquí en este primer soporte quiere aparecer la fuerza, puesto que la predisposición en el corto y medio plazo sigue siendo alcista. No me gusta que haya cerrado por debajo de la media de 55 sesiones, pero ya digo, el soporte real está en torno de los 13,34, este zonal 38,2 de los retrocesos para Repsol. Santander, volviendo con banca española, pues sí, no lo queríamos o no lo esperábamos, puede ser, pero es que ya decimos que los niveles funcionan, y os decíamos que mientras no se viese superar este nivel de resistencia, solo aparecía una vela cerrando por encima. Está mostrando fuerza, sí, porque está atacando y rompiendo niveles de resistencia, pero lo que no es lógico es lo que ha aparecido después, este movimiento a la baja tan brusco tras la ruptura o el cierre por debajo de la media de 55 sesiones. Fijaros cómo imprimen bueno, pues fuerza al movimiento bajista para caer donde al soporte que os habíamos planteado. Sí, este zonal era un nivel que os detallábamos, es un zonal ya peligroso, no me gustaría ver cierres por debajo de este nivel, ya que bueno, pues me llevarían a vigilar ya en torno de los 2,20 euros. No obstante, por el momento el movimiento está cumpliendo con el patrón que habíamos detallado. Recordad que habíamos proyectado esta onda y nos apunta incluso a zonal entre los 2,54. Vamos a extender un poco el nivel de soporte a estos entornos de los 2,51, pero lo interesante, como siempre os decimos, ahora pedirle fuerza a la cotización, es decir, pedirle que en este movimiento a ver, que quiero coger el propio retroceso, pedirle que en este movimiento a la baja primero rompa los 2,77 en cierres diarios, y mejor aún verle superar los 2,91. Por supuesto, medio plazo es que realmente hay que pedirle superación de estos
estos 3.39, mientras no vemos superar estos 3.41, pues sí, parece por el momento un movimiento correctivo. Mientras no veamos superación de ese nivel no va a aparecer mayor fuerza alcista, pero interesante ante todo no perder niveles de soporte, con lo cual esta proyección la doy por vista, es decir, la doy por alcanzado el nivel. Puede penetrar hasta los 2.50, pero lo que no me gustaría, ya digo, ver perder ese zonal, porque todo me apuntaría que pueda caer a los 2.19 la cotización de Santander. Siemens Gamesa no merece la pena porque, bueno, ya os había detallado este nivel de resistencia. Curioso dónde vino la OPA, curioso desde dónde rebotó, porque era una antigua directriz que nosotros habíamos detallado, pero bueno, pues atrapada en este zonal de precios de OPA, era una antigua resistencia. Por encima de ese nivel, la superación de media, superación de los 18.56, sí que puede lanzar un ataque hacia los 21.32, que era el siguiente de los niveles de resistencia para Siemens Gamesa. En Solaria alertábamos de este movimiento, alertábamos del apoyo en los 19.26, os decíamos además tras aparecer ese anuncio de OPA en Siemens Gamesa, os decíamos que os fijáramos en Solaria porque estaba apoyando en un nivel de soporte y la verdad no pudo funcionar mejor. Lanzó un ataque fuerte para atacar nuevamente el origen, este zonal de los 23.44. En mi opinión creía que el precio iba a atacar directamente ya los 27.32, pero para controlar esos decíamos vamos a ver si aguanta este soporte de corto plazo, los 21.06, y si se pierde ese nivel, pues nuevamente a vigilar el soporte, el 38.2 de toda esta anda en entornos de los 19.06. A mi ver, continúa respetando este nivel de soporte, vamos a ver si quiere aparecer el rebote mayor, y por debajo de ese nivel me fijaría en el 61.8 y este zonal de curvas de media, con lo cual a mi ver interesante no perder estos entornos, este zonal, la propia media de 133 sesiones, entornos de los 19 euros en la cotización de Solaria. Mientras aguante este nivel, ya digo que puede aparecer una nueva onda al alza hacia entornos de los 27.02. Cortísimo plazo, creo que la propia media de 55 sesiones es la que está actuando de resistencia. Sí, el antiguo soporte, este ahora se convierte en un nivel de resistencia de corto plazo a batir para la cotización de Solaria, zonal de los 21,48. Y ya vamos a ir terminando, sí, ya de cotización de Telefónica, apoyó perfecto en el nivel de soporte marcado. No, miento, porque creo que el soporte lo habíamos marcado después, se daba este movimiento. A ver, quiero ver si esto es un 38.2. En este zonal no estaba por debajo. Ahora mismo el soporte, o ahora mismo el precio sí que está visitando un 38.2. Debemos adaptar a este zonal. Es el 38.2, antiguos mínimos, zona a no perder, zona en el que debería aparecer la presión alcista si hay fuerza. Si se pierde este zonal, peligroso, porque ya pasaría a mirar el 61.8 de los retrocesos, curva media de 133 sesiones, en tornos de los 4 euros. Por el momento ha mostrado fuerza, ha roto niveles de resistencia. Vamos a ver ahora si el apoyo en soporte es bueno y aparece la fuerza alcista y aparece un rebote más fuerte en la cotización de Telefónica. Resistencia de corto plazo, bueno, venga, como tenemos la media por debajo, vamos a ver qué niveles me gustaría ver batir, o hasta qué nivel puede rebotar en el corto plazo. Pues el antiguo zonal de objetivo, me fijaría en este zonal en torno de los 4.56, primer nivel a batir, y siguiente zonal a batir, y el que ya quizás me alertaría de un movimiento al alza mayor, en torno de los 4,73 euros, con lo cual primer nivel, zonal de los 4,56, y por encima los 4,70 euros para la cotización de Telefónica. Interesante, ya digo, este nivel de soporte, no verlo romper en cierres diarios. Muy interesante también, bueno, pues el zonal que está atacando el MACD, está prácticamente en pleno nivel cero, y ya sabéis que los cortes al alza en este zonal, tras un movimiento al alza, los cortes al alza en pleno nivel cero suelen lanzar movimientos al alza más bruscos, más fuertes o quizás más confiables. Y hasta aquí los niveles de hoy, porque se me va hasta la luz, mucho calor además en Valladolid, imagino que en toda España. Como siempre os digo, déjame tu comentario, déjame tu me gusta, comparte el vídeo en redes sociales y foros, suscríbete si no eres suscriptor, aunque creo que si no eres suscriptor no te llegan estos vídeos, pero bueno, si no eres suscriptor, aprovecha y suscríbete y activa las notificaciones. Gracias siempre por vuestro tiempo, comentando qué esperáis vosotros para todas estas acciones del IBEX y para el propio IBEX 35. Si queréis que miremos otros índices o alguna otra acción, dejádmelo en la parte de comentarios. Suerte con vuestras inversiones, tened siempre vuestro propio criterio y vuestra propia estrategia a la hora de invertir. Y lo dicho, suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.